Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Disculpen, un nuevo tutorial con Meger. Feliz jueves, esperamos que hayan tenido una bonita semana. El día de hoy vamos a hablar sobre las pruebas de inyección primaria, reconectadores autoalimentados y nuestro equipo LSPI 500. Como ustedes pueden ver, en pantalla, esta es nuestra plataforma. A la izquierda van ustedes a ver las cámaras del staff de Meger en el medio de la presentación y también pueden ustedes ajustar sus ventanas en el tablero según su preferencia. Además, les invitamos a que nos envíen sus consultas, sus preguntas o comentarios durante la presentación en la parte derecha y las mismas serán respondidas al finalizar la presentación. Esta sesión será grabada y les invitamos a que visiten nuestra página oficial para ver la agenda completa de webinars, meger.com/es/events. Muy buenos días, me presento, mucho gusto. Yo seré su moderadora el día de hoy. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la gerente regional de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud, duda o comentario que tengan y que quieran hacérmelo directamente a mí. Y también les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto les presento y le doy la bienvenida a nuestro disertante del día de hoy. Su nombre es Raidel Coa. Él es el líder de segmento de interruptores y transformadores de instrumento. Y en pantalla también es su correo electrónico para cualquier duda que tengan directamente con Raidel. Hola Raidel, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos y por preparar este tutorial para nosotros. Buen día, Daniela. Buen día a todos los asistentes. Y bueno, aquí estamos otra vez continuando con este tipo de actividades que dan bastante información a nuestra audiencia. Nada más un último recordatorio para nuestra audiencia, si es que algún momento dejan de escuchar o de ver la pantalla, por favor refresquen su buscador y van a poder volver a reconectar. Adelante, Raider, la plataforma es tuya. Muchas gracias, Daniela, otra vez. Y bueno, como ya comentó Daniela, aquí estamos de vuelta y vamos a estar conversando sobre una de las soluciones que ofrece Beger para el tema de equipos de alta corriente. En este caso vamos a estar conversando sobre el SPY 500 y bueno, mostrándoles parte de las particularidades del equipo. Y la idea hoy es cubrir lo que deben estar viendo en sus pantallas, una introducción relacionada con el tema, enfocado sobre todo a reconectadores. Vamos a estar conversando en una segunda etapa sobre un tipo de reconectadores que existe en la industria actualmente y se ha estado incrementando su presencia en la red de distribución, que son los reconectadores autoalimentados. Posteriormente, vamos a estar describiendo el hardware que ofrece el equipo SPY 500. Seguidamente estaríamos mostrándoles el software, cómo sería realizar una prueba con el equipo, mostrar las distintas características y ventajas que ofrece el software. Finalmente, mostrarles conclusiones relacionadas con el tema. Entonces, sin más que agregar, vamos a dar inicio con la parte introductoria. Perdón. Entonces, bueno, si vamos a estar hablando de reconectadores de inyección primaria, necesariamente debemos pasearnos por el concepto que se entiende por reconectador. Entonces, hay varios comentarios relacionados con el reconectador, que son los que están en la diapositiva. Estamos hablando de un dispositivo autocontrolado de alta tensión, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene una parte de control, eh, el equipo se ubica en alta tensión, normalmente sistemas de distribución. El equipo debe tener una función de abrir durante condiciones de sobrecorriente, es decir, ante la presencia de una sobrecorriente y dependiendo del ajuste que tenga el dispositivo, él debe abrir. Ahora bien, ese mismo equipo, de manera automática, debe intentar volver a cerrar. Y la explicación la voy a dar más adelante, tiene que ver con que la mayoría de las fallas que ocurren en el sistema de distribución son de origen transitorio o temporal,
entonces él automáticamente debe volver a cerrar. Ahora, ¿cuántas veces va a hacer esto? Una cantidad determinada de veces, que eso se define también con el equipo hasta llegar al punto de bloqueo, es decir, si la falla es persistente. Estos equipos los vamos a conseguir de manera monofásica o trifásica. Hay una versión intermedia que son equipos que permiten hacer cierre monofásico, pero como equipos son las tres fases, ahí lo vamos a estar mostrando también, obedecen un documento normativo que es el que está indicado en la diapositiva, y también estos equipos mejoran los índices de confiabilidad del sistema, es decir, hay varios índices que miden la confiabilidad del sistema de distribución que están asociados a cuánto tiempo está por el servicio de determinada línea, etcétera. Perdón. Y ellos contribuyen de manera positiva a que estos índices disminuyan significativamente. Entonces vean que el reconectador debe tener esa función y tiene esas características que acabamos de escribir. Seguidamente podemos conversar sobre esas fallas que ocurren en el sistema de distribución. Entonces vean que en la diapositiva está discriminado tres segmentos: el agente que puede ocasionar el evento, el tipo de falla y la duración de la misma. Entonces, si nos ubicamos en el agente, hay diversos agentes que intervienen en el sistema y están plenamente estudiados a nivel estadístico, etcétera, su ocurrencia. Entonces, estamos hablando fundamentalmente del clima. El clima puede hacer que ocurran fallas en el sistema. Algún desperfecto del equipo también puede ser el causante de la salida de determinada línea. Contacto forestal, es decir, si no se tiene la precaución de podar y mantener la parte de vegetación a una altura no riesgosa, entonces eso también puede ocasionar fallas en el sistema. Contacto animal, muchas veces sucede que animales silvestres suben a líneas de distribución y terminan ocasionando una falla. Vandalismo y también accidentes vehiculares que pueden tumbar determinado poste, etcétera, y ocasionan una falla. Ahora bien, esos distintos agentes pueden ocasionar un evento, pero ese evento puede a su vez clasificarse en varios tipos. Puede ser una falla a tierra, perdón, puede ser una falla bifásica, puede ser una falla bifásica a tierra, puede ser trifásico, lo que estamos viendo en la diapositiva puede ser sobrecarga, un sobre o bajo nivel de voltaje o una falla evolutiva. Entonces vean que tenemos distintos agentes que pueden ocasionar distintos modos de falla. Ahora, una vez que ocurren esas fallas, también podemos hablar de la duración. Esas fallas pueden ser de origen transitorio, pueden ser de origen temporal, pueden ser de origen permanente. Y aquí es donde viene la razón de ser de nuestros amigos los reconectadores. Porque por estudios estadísticos hechos en distintas ocasiones por distintos organismos acreditados, siempre se ha llegado a la conclusión de que un alto porcentaje, cerca del 80%, son de origen transitorio, es decir, duran muy poco. Otros, en este caso un 13% asociado al temporal, y vean que son un 7% al permanente. Entonces, basado en este estudio estadístico, es que podemos ya predecir y tener certeza de que cuando ocurre la falla en el sistema va a durar muy poco tiempo. Entonces, basado en esa premisa, es que está el concepto de mandar a cerrar el circuito lo más pronto posible de manera automática, y por eso están los reconectadores. Si fuese, perdón, la mayoría de origen permanente, no tendría sentido los reconectadores, ya que habría que mandar cuadrillas al sitio del evento y averiguar qué fue lo que sucedió. Ok, ya habiendo repasado esta parte de esas fallas que pueden ocurrir en el sistema, vamos a conseguir que hay distintos tipos también de reconectadores. Entonces vean que aquí tenemos 4 segmentos discriminados como número de polo, como su control, el voltaje y el medio de interrupción o extinción. En cuanto al número de polo, vamos a conseguir equipos trifásicos, es decir, equipos que son mecánicamente compactos y abren o cierran las tres fases al mismo tiempo.
vamos a conseguir equipos monofásicos, es decir, equipos individuales por fase, que tienen su propio serial, al igual que el anterior, y vamos a conseguir un equipo intermedio, que ahí dejé el nombre en inglés, triple single sería esa categoría, que son equipos que vienen para las tres fases, se tiene un único serial para las tres fases, pero pueden operar monofásicamente. O sea, no son trifásicos porque no abren simultáneamente las tres fases, pero sí son tres equipos que tienen la posibilidad de discriminar qué fase falló y abrir justamente la fase en cuestión. No confundirlos con el último monofásico, que son equipos individuales para cada fase o polo. Ok, entonces estos reconectadores tienen una parte de control que fundamentalmente es hidráulica, o en los últimos años estamos hablando de equipos controlados electrónicamente con microprocesadores. A nivel de voltaje lo vamos a conseguir en alta tensión entre comillas, no tan elevado, y equipos en sistema de distribución en media tensión. Y en cuanto al medio de interrupción, fundamentalmente vamos a conseguir mercado tipo de aceite y vacío. Entonces, haciendo un resumen bien exhaustivo, esto es lo que vamos a conseguir en nuestro sistema de distribución. Ahora bien, en cuanto al reconectador desde el punto de vista convencional, el reconectador va a tener una parte de control, como se ve en la diapositiva. Ya déjenme ver si puedo señalar. Déjenme ver si puedo señalar que va a tener un controlador, y él va a estar conectado, o sea, él va a tener una parte de potencia conectada a la línea, y va a tener una parte que sería esta que está aquí en la línea, y una parte, no necesariamente en el mismo lugar, donde está ubicado el controlador. Entonces, ¿qué sucede? Ese controlador está comunicado con lo que sucede en alta tensión a través de la señal de los transformadores de corriente o voltaje que se tenga en el mismo, y en función al ajuste que se tenga, va a tomar decisiones con relación a la falla que puede ocurrir en la línea. Entonces, vean, en el diagrama, resumiendo un poco, tenemos un diagrama unifilar donde se ve un interruptor que protege una línea, hay una carga, y está en condición normal, quiere decir que el reconectador está cerrado. Pero ante la presencia de una falla, esas señales que cambian, que está sensando el instrumento, llegan a la parte del controlador, y ahí, dependiendo del ajuste que tenga, toma medidas. Entonces, si es una falla que supera el ajuste que tenga, entonces el siguiente paso del equipo es mandar un disparo, es decir, abrir la línea. Como comenté anteriormente, las probabilidades de que sea una falla transitoria o temporal son elevadas, entonces por eso es que el equipo automáticamente va a intentar hacer recierre. Para este caso en particular, él tiene 4 ciclos, ¿ve? Del cual este sería el primero que estaremos realizando. Entonces, manda a abrir el interruptor, luego lo manda a cerrar, o sea, estaríamos cumpliendo el primer ciclo. Si la falla persiste, entonces vendrá una nueva orden de apertura, y esto se va a seguir repitiendo este ciclo, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, hasta que el reconectador llegue a su límite de ajuste de cantidad de ciclos que puede ejecutar, y en ese instante va a quedar abierto y bloqueado. Entonces, la cantidad de veces que se ejecute este ciclo va a depender del estudio, de la necesidad de cada sistema en particular, pero básicamente esto es lo que hacen los reconectadores convencionales ante la presencia de un evento que es permanente, para que llegue a estar bloqueado. Ahora, si nosotros visualizamos el esquema de tiempo ante una operación exitosa, que se conoce como operación exitosa, ocurrió el evento, fue transitorio, abrió el interruptor, mandó a cerrar, y ya el evento no existe. Ya, perdón.
Ya la causa que originó el evento ya desapareció, pues de origen forestal, animal, que es lo que más se repite. Entonces vean, ¿qué es lo que queremos mostrar en esta lámina? Que hay tres elementos importantes, o tres elementos que son protagonistas, como el relé de protección, el interruptor, el elemento 79 relacionado al recierre, que ante una falla ahí se ven la participación de cada uno de ellos desde su tiempo de operación hasta restablecimiento del relé de protección. En el caso del interruptor, desde que el relé dice que abra, se energiza la bobina, se separan los contactos, ahí viene entonces la extinción del arco, quedan totalmente separados, etcétera, etcétera. Igualmente la parte del recierre. Entonces vean, ante una operación exitosa, es decir, hubo el evento, mandó a abrir, cerró y ya no está el evento, el equipo quedó cerrado, la pérdida de energía fue por muy poco tiempo. Esto sería los eventos detallados que verían cada uno de esos elementos como relé de protección, interruptor, elemento 79. Ahora bien, la falla en ocasiones o la operación puede ser no exitosa, es decir, que permanezca la causa que lo generó. En ese caso, hay que cumplir el ciclo predeterminado por el reconectador hasta llegar al bloqueo del mismo. Entonces, ¿cuántas veces? Va a depender de los ajustes, va a depender del sistema, de la importancia, va a depender de las condiciones propias de la red de distribución. Entonces, esto es lo que tendríamos, ¿sí? Cierra bajo falla varias veces y queda bloqueado. Entonces, vean que esto sería, de manera muy general, lo que podría comentarles desde el punto de vista de los reconectadores. Ahora, vamos a estar conversando en la siguiente sección de reconectadores autoalimentados, que son reconectadores que se ubican dentro de esa clasificación. Entonces, ahí en la imagen se ve uno de estos tipos que están en el mercado junto con el SPY 500. Y vamos a mostrarles dónde, en qué renglón se encuentra en cada uno de estas secciones, como número de polo, control, voltaje y medios de interrupción. Entonces, si ven en la diapositiva, en cuanto al número de polo, definitivamente lo vamos a conseguir del tipo monofásico, porque están asociados a cada una de esas fases con sus propios seriales, etc. El tipo de control fundamentalmente es electrónico, pero vean que aquí hay una característica, que son autoalimentados. Y el hecho de que sean autoalimentados va a generar un desafío adicional, que vamos a estar viendo en la siguiente lámina, pero hay que tenerlo en cuenta, por eso está subrayado. Normalmente lo vamos a ver en media tensión, y en media de extinción en la mayoría de las veces es vacío. Ahora bien, si el equipo es monofásico, control electrónico para media tensión y vacío, ellos tienen una función bien específica, que ellos prácticamente vienen a reemplazar los famosos fusibles que nosotros vemos en los sistemas de distribución. Esos fusibles que asociados a la protección del circuito lateral. Entonces, estos elementos que todavía existen hoy en día en muchas de las líneas han venido siendo sustituidos por esta nueva tecnología. Entonces, para los que no están tan familiarizados con este tipo de elementos, les comento que en la red de distribución normalmente vamos a conseguir esos dispositivos en lo que se conoce como circuitos laterales. Ahí lo podemos ver en la foto, y allí irían nuestros reconectadores monofásicos autoalimentados, que van a tener ventajas, entre otras cosas, porque ya no necesitaríamos de personal de mantenimiento que vaya a reponer estos o sustituir estos fusibles. Ya lo haría automáticamente el equipo. ¿Qué otra cosa le podrías comentar? Que en el mercado existen varias soluciones, diversas marcas, las pueden ver en la diapositiva, que tienen distintas características en cuanto a nivel de voltaje. Vean que cambia ligeramente el nivel de voltaje aplicado, nominal, disculpen, y hay una característica, más allá de la corriente nominal y la corriente de cortocircuito que manejen, que es si estos equipos tienen o no batería de respaldo, o respaldo con batería, como lo quieran ver. Vean que en ocasiones vamos a conseguir con
batería de respaldo, déjenme señalar aquí, con batería de respaldo, con batería de respaldo, y en otras ocasiones vamos a conseguir otras marcas que no tienen, que son sin batería de respaldo o sin respaldo con batería. Esto puede en ocasiones generar dificultades adicionales al momento de realizar la prueba. Y les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero le adelanto el comentario, que es que la impedancia durante la ejecución de la prueba cambia en subciclos y no todos los instrumentos, o mejor dicho, no hay un instrumento en el mercado ahorita que se adapte tan rápido a esos cambios de impedancia y mantenga una corriente constante durante la prueba, y es allí el valor agregado de este instrumento que les estoy conversando el día de hoy. Entonces, si nos ubicamos como reconectadores autoalimentados monofásicos, que estamos mostrando en la figura previa, vamos a conseguir que ellos tienen varias características y ventajas. O sea, estamos hablando de que son reconectadores, pueden ser como seccionalizadores también. La mayoría son en vacío, son autoalimentados con batería de respaldo, gran parte de ellos. Comunicación inalámbrica, en su actuador magnético, sirven como reemplazo del fusible de corte que les mostré. Menos gastos de operación y mantenimiento. Esto tiene que ver con que ya no va a haber cuadrillas para ir a reponer los fusibles, porque ya estos equipos son automáticos. Reduce el riesgo de incendio, y como advertencia podemos decir que bueno, necesitan una programación y se deben probar, es decir, durante puesta en servicio, mantenimiento, commissioning, etc. Entonces ven que está resaltado el hecho de que son autoalimentados, pueden tener o no batería, y que hay que hacerles prueba. Entonces aquí vienen dificultades a la hora de ensayarlo. Entonces, ¿por qué probar estos dispositivos? Estos dispositivos tienen la particularidad que son compactos. Eso no quiere decir que no estén sujetos a fallas. Entonces, el hecho de que sea compacto dificulta el acceso a los elementos individuales que están dentro del mismo. Estamos hablando fundamentalmente que no pudiéramos probar individualmente el sensor, la parte del control, el mecanismo, el interruptor como tal, la batería, porque todo es compacto, está interno. Ahora bien, ellos no se diferencian de otros dispositivos de protección electrónica, es decir, ellos tienen su curva de tiempo corriente, su curva de disparo tiempo corriente, que se puede verificar, bien sea en aceptación, puesta en servicio o mantenimiento, según sea el caso, para verificar el correcto funcionamiento. Entonces, al verlo desde este punto de vista, ya empezamos a ver limitaciones a la hora de ensayar a estos señores, ¿eh? Por el hecho de que son bastante compactos. Ahora, ¿qué se probaría? Más allá, si bien es cierto que se aprobó un reconectador, no solo se hacen pruebas operativas, sino se verifica la parte de aislamiento, que pudiera realizarse con, ahí sí es verdad que tenemos una fama bien ganada con la parte de resistencia de aislamiento. Tenemos varios equipos, la parte de resistencia de contacto también. El día de hoy solo les voy a conversar sobre la parte operativa. Entonces, ¿qué probaríamos? La funcionalidad del reconector, es decir, desde el punto de vista de protección, los tiempos de operación, bien sea de apertura o de cierre, y el recierre como tal, es decir, el número de disparos que ejecutaría para el bloqueo. Esto lo haría el equipo. Por el mismo tema de que el equipo es compacto, la inyección primaria es la única opción para realizar estos ensayos. Entonces, porque no tenemos acceso a los distintos elementos que están internos, etcétera, y por ello le traemos hoy el SPY 500. Entonces, básicamente, el desafío de la prueba sería que durante la ejecución de la prueba, producto de la electrónica que tiene este tipo de reconectadores, y también el hecho de que hay baterías involucradas en algunos casos, la impedancia, y este es el corazón de la presentación de hoy, la impedancia del objeto de prueba cambia durante el ensayo. Entonces, si no hay un instrumento de prueba que garantice la corriente constante durante el ensayo, entonces estaríamos haciendo una prueba de manera errónea. Entonces, el equipo en cuestión, llámese SPY 500, tiene la particularidad que en sus ciclos, ante esos cambios de impedancia, él puede ajustar el voltaje aplicado, es decir, el voltaje de salida, para que la corriente sea constante. Y eso garantizaría el éxito de la prueba. Entonces,
En esta diapositiva lo que queremos mostrar es que el cambio de impedancia requiere una regulación automática de corriente a través del voltaje, ¿verdad? Para permanecer constante, perdón, la misma. Y que vamos a conseguir que va a haber reconectadores con batería de respaldo o sin batería de respaldo. En el caso de batería de respaldo, van a tener menor variación de la impedancia, lo que haría la prueba un poco más sencilla. Sin embargo, en aquellos casos que no tienen batería, requiere energía auxiliar y requiere mayor voltaje de cumplimiento a prefalla y de mayor prolongación. También se requiere secuenciador de eventos para temas de corrientes de prefalla y que no haya, y de falla sin interrupción. Entonces vean que estas características que son propias de este tipo de reconectadores las cumple el SPY 500 del cual he estado conversando. Siguiendo, vamos a conseguir que este equipo, ya hablando un poco más de lo que es el hardware del mismo, tiene distintas bondades, por decirlo de alguna manera, que se le vamos a describir a continuación. Vean, el equipo, si vemos la vista lateral del mismo, vean que ya pueden ver que es portátil porque trae aquí la manilla para sostenerlo, ¿verdad? Un equipo pequeño. El equipo tiene, obviamente, una conexión a tierra, ¿verdad? La primera conexión que debemos realizar para ejecutar cualquier medición con cualquier instrumento y es la última conexión que debemos realizar cuando retiramos el equipo del sitio de trabajo. El equipo tiene un interruptor en la parte lateral, como se indica en la figura, y su alimentación. Eso es lo que conseguiríamos del lado derecho del equipo como básico, la conexión a tierra, la alimentación y el interruptor. En la parte frontal vamos a conseguir un indicador visual de encendido, es decir, si el equipo está encendido o no, lo vamos a ver porque se enciende el LED indicado con el número 4. Vamos a tener la posibilidad de interactuar con el equipo a través de puertos Ethernet y USB, conectar computadores, etcétera, hacer calibraciones, depende del alcance que se le quiera dar a través de los puertos Ethernet y USB. También el equipo tiene otra indicación visual de cuándo está energizando, es decir, cuando está aplicando una corriente. No confundir el punto 4 con el 6. El punto 4 dice el equipo está alimentado, pero no está en funcionamiento, está solo alimentado, no está inyectando nada de corriente. El punto 6 sí nos da una indicación de que se está haciendo una prueba. El punto 7, de que llamado conectores, ahí van unos conectores, unos cables que eventualmente se pueden utilizar para conectar boosters, es decir, amplificadores, en este caso de corriente, que incrementarían la capacidad del equipo, porque el equipo tiene la particularidad de que él como unidad otorga unas características propias de corriente que pueden ser incrementadas con la adición de uno o dos boosters. Entonces, sí, los que conocen el SPY 225, que hemos hablado, no sé si fue el año pasado, pero hemos hablado anteriormente del SPY 225, también puede incrementar su capacidad de corriente, pero como unidades en paralelo, es decir, necesito dos SPY 225 para sacar más corriente. Aquí no, aquí con el mismo SPY 500 puedo sacar más corriente solo con booster, y esto se traduce naturalmente en que la inversión disminuye significativamente a la hora de adquirir estos accesorios. Perdón. También tenemos la posibilidad de tener la prueba no solo con la interrupción de corriente, sino con esa entrada número 8 que está allí, donde podemos conectar un contacto seco o húmedo, es decir, con o sin voltaje, que ante el cambio del mismo detenga la prueba. Es decir, un contacto abierto en lo que cierra, él detiene la prueba, y si tiene o no voltaje, también él tiene la capacidad de soportar ese voltaje e identificar el cambio de estado. También tenemos como punto 9 una de las salidas que ofrece el SPY, que es de 25 amperes.
estos 25 amperes, estamos hablando de inyección de corriente de manera continua, porque esta salida puede inyectar más de 25 amperes en poco tiempo. Ya les había mostrado una tabla donde daré más detalle. Pero este sería uno de los taps de salida que tendría el equipo, el de 25 amperes. Si echamos un vistazo a la vista lateral del equipo, vamos a conseguir dos taps adicionales que estarían ubicados en la parte de aquí, indicado como 9. Estaríamos hablando del tap de 125 amperes o el tap de 500 amperes. Esos valores que les estoy dando de corriente son de inyección continua durante aproximadamente 30 minutos, pero cada una de esas salidas tiene mayor capacidad para hacer sobre todo las pruebas instantáneas, en el caso de que quieran probar interruptores de caja moldeada, pero durante mucho menos tiempo. Ok, continuamos entonces. Entonces, vean que el SPY 500 tiene distintos puertos, salidas, entradas que nos ofrecen la posibilidad de probar varios elementos. Importante señalar que de esos tres taps indicados, el de 25, 125 y 500, no pueden utilizarse al tiempo, es uno a la vez. Ahora bien, el SPY 500, como había comentado, puede conectarse en paralelo. Ustedes pueden ver en la figura, que hay una conexión en paralelo. Y déjenme aquí tratar de indicar esto. Aquí tendríamos la unidad principal, que sería el SPY 500. Y esto que está aquí sería el booster, es el amplificador para sacar más corriente. Ahí se ve perfectamente la conexión en paralelo. Déjenme limpiar esto aquí. Y a la derecha van a conseguir una tabla. Y en esa tabla podemos ver si la conexión es en el tap de 500, si la conexión es en el tap de 500 o si la conexión es en el tap de 125, cuáles son las características del equipo. Entonces vamos a revisar si alcanzo a ver allí. Por ejemplo, si tenemos una unidad sin amplificador, entonces vemos que de manera continua puede aplicar 500 amperes, ¿verdad? Y que puede aplicar más corriente a medida que el tiempo disminuye. Esa unidad individual. Ahora, esa unidad puede conectarse a un amplificador, ¿verdad? Entonces, eso sería este punto que está aquí. Si le conectamos un amplificador, vean que ya incrementamos la capacidad de corriente de manera continua y a medida que baja el tiempo, ¿verdad? Ese valor de corriente se va incrementando. Entonces, como capacidad máxima podríamos definir que un SPY 500 nos puede otorgar 2500 amperes como máxima corriente de salida, siempre y cuando sea como máximo 2 segundos. Tendríamos que un SPY con un booster, con un amplificador, incrementaríamos hasta 5000 amperes, con dos boosters hasta 6500 amperes. También en la parte de abajo de la tabla, esto que estoy intentando resaltar, está el voltaje máximo que coloca la salida del equipo para cada aplicación de corriente según su conexión. En ocasiones, este voltaje máximo no se le presta tanto atención por los usuarios y recuerdo la importancia. Si ustedes necesitan un equipo, ya esto lo conversan en otras ocasiones, en otros webinars, pero no está de más recordarlo. Si ustedes necesitan, tienen la necesidad de determinada corriente para un ensayo, bien sea caja moldeada, reconectadores o sencillamente aplicar una corriente, no es suficiente con que el equipo tenga en la placa característica que puede suministrar esa corriente. Esa corriente va asociada a un voltaje de salida, que es ese que está indicado ahí donde dice voltaje de salida máximo. Es importante que ustedes verifiquen que el instrumento que vayan a utilizar cuál es el voltaje de salida del equipo. ¿Por qué?
Porque el voltaje de salida junto con esa corriente que usted necesita me define la impedancia teórica que va a haber el instrumento. Entonces, repito, ese voltaje de salida asociado a la corriente máxima que quiero sacarle al equipo me define una impedancia teórica. Si la impedancia del objeto de prueba, esa cosa que le vaya a conectar, está por encima de esa impedancia teórica, entonces por ley de Ohm nunca va a circular esa corriente. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? El equipo no sirve, el equipo no inyecta lo que dice. No, no es eso. Es sencillamente que tenemos que ver y aplicar ley de Ohm. Y en las características técnicas de cada instrumento de medición está no solo la capacidad de corriente que puede aplicar, sino por el voltaje necesario que debe estar en la salida para que circule la corriente solicitada. En otras palabras, que la impedancia del objeto de prueba no supere esa impedancia teórica. Entonces, de manera análoga, tenemos también una tabla aquí asociada a la salida de 125, donde se ven las características del equipo conectando uno o dos boosters o la unidad individual. También podemos conectar el equipo en serie. Es decir, hay ocasiones donde tenemos inclusive reconectadores que tienen una impedancia más elevada y necesitan que circule una corriente que no, para las pruebas del reconector no se necesitan corrientes tan elevadas, pero se necesita vencer esa impedancia del objeto de prueba. Entonces, una manera de jugar con ello es conectar unidades en serie, porque si se dan cuenta, al yo conectar unidades en serie, lo podemos ver aquí con el booster individual, con un booster, con dos boosters, podemos ver cómo se incrementa el voltaje de salida del equipo. En otras palabras, que aumente esa impedancia teórica, entonces puedo probar cosas que tengan una impedancia mayor. Entonces, con esta lámina lo que queremos mostrar es algunas características del equipo cuando se conecta en paralelo, sacamos más corriente manteniendo el voltaje. Cuando conectamos en serie, podemos incrementar el voltaje porque manejamos corrientes bajas para las pruebas del reconectador. Ahora bien, continuamos. Ya podemos entonces hablar un poco del tema del software. Entonces, para ello, debo compartir la pantalla. Déjenme buscar aquí. Debo compartir la pantalla. Y allí mi amiga Daniela me confirma, por favor, si se ve la pantalla del software. Sí, estamos viendo una pantalla gris. Ok, perfecto. Entonces, el software del equipo vamos a tener la posibilidad de hacer pruebas manuales. Y cuando digo pruebas manuales es cualquier cosa que se necesite aplicar una corriente determinada durante un tiempo. Eso puede aplicar a reconectador, interruptor de caja boleada, qué sé yo, equipo de inyección, verificaciones en el lado de alta tensión de las subestaciones, etc. Esto lo podemos hacer con el equipo. Podemos probar interruptores de los cuales no se conoce la curva, es decir, definimos tiempo largo, tiempo corto, la parte instantánea, si vamos a medir si tiene o no la protección de falla tierra, eso lo podemos ajustar en el equipo sin conocer su curva. También lo podemos hacer conociendo la curva del equipo, la podemos cargar. Podemos probar interruptores de caja moldeada, interruptores también de potencia más grandes, siempre y cuando sean de baja tensión. Pero vean que tenemos también la posibilidad de probar reconectadores. Tenemos la posibilidad de probar reconectadores. Si hacemos clic aquí en reconectador, entonces vamos a ingresar a otra pantalla donde nos va a pedir información de qué queremos probar. Entonces vean que aquí en principio están definidos 4 ciclos, ¿verdad? Podemos definir el tiempo máximo del evento. Vamos a darle aquí un tiempo considerable de 7 segundos. Podemos definir la corriente que aplicaríamos de prueba. Ven que no son corrientes elevadas para el tipo de prueba. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer aquí? Podemos podemos seleccionar algún tipo de curva que ya tenga el software preinstalado.
Y esa es una gran ventaja porque ya sabemos si está fuera de rango o no las mediciones que podamos hacer. Entonces, aquí les muestro un ejemplo. Yo le puedo decir al equipo, ya está predeterminado para 4 ciclos. Aquí le podemos decir, no, quiero hacer solo 3 ciclos. Y podemos ingresar a buscar esa curva del reconectador que voy a probar. En este caso vamos a hacer un ejemplo con un control de microprocesador. Vean que tenemos varios modelos cargados al sistema. Varios modelos cargados al sistema. Vamos a buscar uno que sea relativamente común. Un Trip Saver. Que ya me trae la curva. Ya me trae la curva. Y nosotros ya tendríamos que definir, ¿verdad?, el tiempo de RCR en cada caso. Y copiar y pegar las características para cada ciclo que queramos hacer. Entonces ya trae la curva del reconectador, ya le di las características de tiempo de RCR, le dije el tiempo máximo del evento, etc. Entonces ya si pudiéramos ir directamente al ensayo del reconectador. Entonces, podemos también ingresar aquí donde dice Tap the SPI, ¿verdad? Y definir si voy a utilizar, aquí ya está predeterminado el de 500, pero la recomendación es que utilicemos la salida de 125 para incrementar la salida de voltaje y vean que podemos, si hay la necesidad de agregar un booster o agregar 2, bueno, todavía no tenemos el tercero, pero se está todavía en desarrollo, o dejar una sola unidad. Si es que cumple la característica, vean que cuando yo selecciono el booster, me cambia los valores de la tabla en la parte inferior, porque estoy modificando las características del equipo. Entonces, si todo esto es suficiente para ejecutar la medición, entonces ya regresamos a nuestra prueba y podemos iniciar nuestra simulación. ¿Verdad? Y el equipo va a estar abriendo, disparando, abriendo, disparando, abriendo, disparando, hasta completar el ciclo. Hasta completar el ciclo de operación. Ok, entonces el equipo nos mostraría los resultados de cada ciclo, de cada tiempo de disparo, de RCR, de disparo, de RCR, hasta llegar a su etapa de bloqueo. Y si quisiéramos ver el comportamiento de la corriente obtenida durante el ensayo, también lo podemos ver, podemos detallar algunos valores en particular durante el ensayo, pero vean que el equipo nos permite hacer la prueba de manera sencilla, si tenemos las características del reconectador que queremos ensayar, si tenemos la información previa. Vean que aquí al lado derecho del resultado nos marca una X. Es porque para efectos de la simulación, donde dice tiempo mínimo y máximo, las operaciones del interruptor están fuera de ese rango. Si estuviesen dentro del rango de prueba, hubiese aparecido un checklist en verde y esa sería la manera de ejecutar la medición. Ahora bien, esta es una evaluación operativa del reconectador. Me explico, estamos evaluando que ante una inyección de corriente el equipo tiene la capacidad de ajustar el voltaje durante el ensayo, mantener la misma corriente y hacer las operaciones. Comenté varias láminas previas que también se le hacen al reconectador otra prueba como resistencia de aislamiento y resistencia de contacto. En ese caso se hace con otros instrumentos, pero nosotros podemos ingresar para efectos de generar un solo protocolo. Podemos ingresar aquí, la parte de resistencia, indicar a qué temperatura se hizo la prueba e incluir los resultados de pruebas de otros equipos, porque se haga el mismo protocolo. Por ejemplo, en esta tabla dice resistencia de aislamiento.
ahí pudiéramos ingresar valores obtenidos, por ejemplo, 900, 900 en la fase A o entre la fase, pero en la A, y puedo ingresar aquí lecturas en la B, por ejemplo, y el equipo lo va a tomar y hacer la corrección que corresponde según la temperatura del medio. De manera análoga también podemos hacer lo mismo con resistencia de contacto. Si utilizan otros equipos para hacer resistencia de contacto, el equipo tiene la capacidad de recibir esos valores y mostrarlos en el mismo reporte. ¿Qué otra cosa? Pudiéramos aquí echar un vistazo al reporte. Entonces, ¿qué estaríamos viendo en el reporte? Estaríamos viendo datos de la ubicación de la instalación, otras características del equipo, qué sé yo, fabricante, quién lo probó, serial, etcétera, etcétera. Si vemos una inspección o bajo qué condición se probó el reconectador, podemos, vea que en la parte de resistencia de elemento agregar comentarios, entonces colocar algún detalle correspondiente a ese tipo de prueba, más allá que no lo hayamos ejecutado con este instrumento. Entonces podemos conectar el serial del equipo que se utilizó, la marca, etcétera. De igual manera la parte de resistencia de contacto, y tendremos en un mismo reporte la parte de resistencia de aislamiento, resistencia de contacto y la parte operativa, que sería el corazón de la prueba, que es más que verificar que está operando dentro de los rangos esperados o no nuestro reconectador. ¿Qué otra cosa les podría comentar aquí? Podemos ese archivo, ¿verdad?, guardarlo como PDF en cualquier ruta que definan ustedes, y tendrían sus resultados ahí según sea el caso. Entonces, vean, vamos a ir detener aquí compartir de pantalla, y vamos ahora a nosotros enfocarnos otra vez en la presentación, y mi amiga Daniela me va a confirmar que efectivamente está viendo la presentación ahorita. Correcto. Ok, perfecto, gracias, Dani. Entonces vean que la manera de ejecutar la medición es bien sencilla. Esta prueba no va a tener mayor dificultad siempre y cuando conozcamos las características de esa cosa que queremos probar, el reconectador en este caso. Los valores de corriente, repito, no son tan elevados como de otros equipos, y ya podemos entonces, habiendo mencionado el software, mencionar parte de las conclusiones relacionadas con lo que le he estado conversando. Entonces vean, lo primero, los reconectadores autoalimentados están proliferando como reemplazo de fusibles. O sea, de verdad que hay bastante instalación de estos nuevos dispositivos con protección del circuito lateral, lo que nos lleva entonces a un segundo tema. Hay que probarlos, y para probarlos debemos tener la herramienta, el instrumento adecuado para ello. Entonces, como cualquier otro reconectador o dispositivo de protección, necesita ser programado y probado. Aquí vienen las dificultades. Entonces, tiene una programación similar a un relé, y las pruebas serían similares a interruptores, a LVCB dice allí, pero son las siglas de interruptores de baja tensión o reconectadores, es decir, desde el punto de vista de inyección primaria. La función de recolección de energía supone un desafío para el procedimiento de instrumento. Entonces esto trae como consecuencia que cada dispositivo puede utilizar tecnologías diferentes con o sin batería, ¿verdad?, como les comenté, y el hecho de que tenga con o sin batería agrega o disminuye dificultad a la hora de ejecutar la medición producto de los cambios de impedancia, y por lo tanto no todo puede ser evaluado por igual. Los equipos de pruebas modernos y automatizados permiten la implementación de esta aplicación y realización de pruebas adecuadas como el SPY 500. Entonces vean, un poco resumiendo lo que es el tema anterior de pasada, Daniela, tenemos un equipo en el mercado que ya fue lanzado recientemente,
que tiene la particularidad de, además de probar interruptores de baja tensión, tiene la particularidad de probar reconectadores, pero cuya impedancia cambia durante el ensayo, es decir, reconectadores autoalimentados. Entonces, el objetivo, por lo menos de parte mía, era mostrarles esta solución, decirles que los tienen aquí, estamos a la orden para cualquier consulta adicional y que sepan que estos equipos lo van a ver más y más frecuentemente en los sistemas de distribución y que existen actualmente ya soluciones que verifican la correcta operación de los mismos. Entonces aquí, Dani, si te doy el pase. Entiendo que le vas a comentar otras cosas a la audiencia mientras entramos en la parte de preguntas. Así es, gracias, Raidel. ¿Me confirmas que me escuchas? Perfectamente. Perfecto. Sí, nada más un par de anuncios. En septiembre vamos a tener la Feria Perumín para las personas que están aquí presentes de Perú. Pueden, pues ustedes también visitarnos en la feria. Será los días lunes, desde el lunes 22 al viernes en 26 será una convención minera. Nuestro stand va a ser el stand número E41, así que les invitamos también a visitarnos allí. También les invito a que nos visiten en nuestra página web y a que se unan en nuestro grupo de eventos. Nuestra página web es megger.com/es/events. Ahí ustedes van a poder ver los eventos que seguimos teniendo durante el año, ya sean presenciales, online, webinars, tutoriales, seminarios, etcétera. Y también les invito a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn, es Eventos con Megger Latam. Allí también van a poder ver de primera mano más información sobre los eventos que vamos teniendo a lo largo del año, además de también otras cosas técnicas de interés para ustedes. Y sin más, queríamos darles las gracias por acompañarnos, por estar presentes en este tutorial y también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MeggerLatam. También les invitamos a que nos etiqueten en sus fotos y videos con productos Megger y en campo para nosotros poderlos compartir con nuestra audiencia. Ahora sí, vamos adelante a las preguntas, Raidel. Me parece que hubo pocas preguntas, pero están muy interesantes. ¿Me confirmas que estás listo? Sí, estoy listo, te escucho perfectamente, Daniela. Perfecto. Nos dicen, ¿cuántos boosters se puede adicionar al SPI 500? Ok. Hoy en día, como mostré en la tabla, podemos adicionar hasta 2 boosters. Entonces, ahí la capacidad, resumiendo un poco, vamos a mostrarle. Dani, déjame retroceder un poco. Déjame retroceder un poco, a ver si puedo mostrar esa tabla. Tú me confirmas que efectivamente se vea la diapositiva. Ahí debemos estar mostrando Sí. la diapositiva, ¿sí? Gracias, donde se ve que hoy en día podemos agregar 2 boosters y la capacidad la podemos ver máxima en el lado derecho. Así la podemos ver aquí. Entonces, resumiendo un poco, con un solo instrumento, sin booster, perdón, tendríamos una capacidad máxima de 2500 amperes. Con un booster adicional, estamos hablando que incrementaríamos a 5 y con 2 boosters llegaremos a 6500 amperes. Eso sería la capacidad máxima que se tendría. Y la respuesta sí sería hasta 2 boosters el día de hoy. Actualmente hay estudios posibles que se vayan agregando más boosters, pero hasta ahorita llegamos a 2 boosters. La siguiente pregunta, si hay, Daniela. Ujú. ¿Es posible agregar al SPI 500 curvas que no estén predeterminadas en el software? La respuesta es sí. El equipo tiene miles de curvas de interruptores de media tensión,
disculpen, de caja moldeada, interruptores en mini circuit breaker, de reconectadores de distintos modelos, trifásicos, monofásicos, etcétera. Si el cliente tiene algún reconectador del cual nosotros no tengamos la curva cargada, siempre se puede probar el equipo. Se prueba sin la curva, se prueba sin la curva y se ve la operación y se mide. Ahora, si el cliente tiene esa información y no las suministra, se puede agregar perfectamente y cargarse el software para que la tenga disponible. Entonces la respuesta es sí se puede, Daniela, con la información que nos dé el cliente, cargar esas curvas que eventualmente no pueda tener ya el software. Perfecto. ¿Cuáles interruptores de baja tensión se pueden probar con SPI 500? Ok. Como ya había comentado, el equipo tiene la posibilidad de probar reconectadores, sí es verdad, pero al ser un equipo de inyección primaria también prueba a interruptores de baja tensión y, y estos interruptores de baja tensión obedecen también a una inyección de corriente y ellos operan. Ahora bien, ¿cuáles interruptores de baja tensión podríamos probar? Va a depender de la cantidad de booster que se tengan o no. Por ejemplo, si estamos hablando de un SPY 500 sin booster, entonces estamos hablando de probar interruptores de 225 amperes hacia abajo, como corriente nominal. Recuerden que si yo aprobo un interruptor, en algún momento debo probar la parte instantánea, estamos hablando de entre 10 y 12 veces ese valor. Entonces, en el primer caso, para interruptores con una unidad de SPY sin booster, podemos probar breaker hasta 225 amperes. Si conectamos un segundo booster, ¿verdad? ¿Qué digo? Si conectamos un booster, podremos probar interruptores de baja tensión de hasta 400 amperes. Si conectamos los dos boosters, entonces ahí tendremos la posibilidad de probar interruptores de baja tensión de 600 amperes. Si se requiere mayor corriente o si se requiere interruptores de cuya corriente nominal sea superior a 600 amperes, tenemos otras soluciones que ya están en el mercado, unas que ya tienen años, otras que son más recientes, que pueden satisfacer esa necesidad. Pero como SPY 500, si quiero probar breaker de baja tensión, va a depender de la cantidad de booster que tenga. Entonces, resumo, en el primer caso, 225 amperes sin booster, 400 amperes con un booster, 600 amperes con dos boosters, estoy hablando de corrientes nominales. Adelante, Daniela. Perfecto. Nos dicen, además de interruptores de baja tensión y reconectadores, ¿qué otras pruebas se pueden realizar con SPI 500? Ok, entonces vean que al ser un equipo que maneja alta corriente, o sea, en equipo de inyección primaria, ustedes pueden darle la aplicación eh, que ustedes requieran siempre y cuando el equipo cumpla con su necesidad. Me explico. Si yo necesito un equipo, no para probar breaker ni para probar reconectadores, sino para hacer inyecciones primarias en transformadores de corriente y que esa lectura, verificarlas con los relés de protección u otros instrumentos, si esa magnitud de corriente que ustedes requieren durante el tiempo que ustedes lo requieren, lo cumple el SPY 500, lo pueden perfectamente realizar. Y la respuesta está en esta tabla. Vean, la respuesta está en estas tablas. Si la conexión es en paralelo. Allí está perfectamente detallado la magnitud de corriente que se puede aplicar durante el tiempo que se puede aplicar. Entonces, según la necesidad que ustedes tengan, al ser un equipo de inyección de alta corriente, si él cumple con esto, perfecto, ustedes lo pueden utilizar siempre y cuando esa cosa que ustedes vayan a conectar tenga una impedancia que sea menor a la impedancia teórica del equipo. Y la impedancia teórica la tienen allí porque está el voltaje de salida con las corrientes. Entonces sí se les puede dar otra utilidad como cualquier equipo de inyección primaria. Adelante, Dani. Perfecto. ¿El SPI 500 puede ser alimentado con plantas de emergencia, es decir, pequeños generadores? Sí, el equipo tiene una tecnología que permite ser operado con plantas de emergencia
que tenga determinadas fluctuaciones, el equipo puede perfectamente trabajar con ello. Entonces, eso es lo que podría decirle, Dani. No sé si hay otra pregunta Sí, nos o hasta aquí llegaron sería. varias preguntas ahorita. Una nos dice, ante una inyección de corriente a un reconectador y operación, ¿el equipo cómo mide el tiempo de operación? El equipo mide el tiempo porque el equipo está censando cuando hay interrupción de corriente o no. Entonces, al conectarnos nosotros en los extremos del reconectador, va a haber o circulación de corriente o no va a haber circulación de corriente. Entonces, él va a tomar el tiempo que tarda en abrir el circuito y en volver a cerrar porque él está censando en ese circuito principal cuando hay o no hay circulación de corriente. Lo que también se pudiera hacer, si recuerdan que yo les mostré, él tiene un contacto que yo puedo detener la prueba también a partir de ese cambio de estado. Pero eso es otra cosa. O sea, te pueden conectar un contacto ahí que tenga o no voltaje y te decir, bueno, me interesa es que me muestre el tiempo es cuando cambie este contacto, no cuando interrumpa la corriente. No sé si hay otra, Dani. Sí, nos dicen, ¿por dónde recibe la señal de trip y reclose el SPI 500? Justamente, justamente por lo que les acabo de comentar. El equipo, ustedes definen una corriente y él solo va a inyectar, quien va a operar o no va a ser el reconectador. Entonces, el reconectador, ante la presencia de esa corriente, él tiene unos ajustes. Él tiene unos ajustes. No es que la orden de disparo la manda o la de cierre la manda el instrumento de prueba. No, eso lo sigue mandando el reconectador porque esos son unos ajustes que tiene. Entonces, hasta la presencia de esa corriente, el reconectador, el control del reconectador empieza a actuar y el instrumento lo que hace es mantener esa corriente allí constante y medir los tiempos en que va abriendo y cerrando el circuito. Pero quien sigue haciendo la operación es el reconectador. No sé si hay otro, Dani. Perfecto. Nos dicen, ¿la salida es a frecuencia industrial? Sí. Perfecto. Esta de por dónde recibe señal de cierre y apertura, ya la dijimos, Uh -huh. ¿verdad? Nos dicen, ¿se miden las tres fases en simultáneo o hay que repetir el ensayo 3 veces? Ok, en ocasiones que se quiera probar reconectadores trifásicos, ¿verdad? Que sería ese caso, se hace por fase. Se hace por fase. Si ven el equipo, tiene en la salida, aquí, si se logran ver las dos barras, aquí tengo una, aquí tengo otra. Y esto sería asociado a un solo elemento que sería cada fase. Cada fase. Se hace por fase. Perfecto. Y la última, nos dicen, buen día, ¿los tiempos de reconexión y disparo Buen son día. 4 por normativa o pueden ser más? Hasta 4. Pueden ser menos. Hasta 4. Lo que típicamente se ve como siglos son 4, pero pueden ser menos y los que sean se ajustan en el software y es la cantidad de veces que el equipo va a estar midiendo. Perfecto. Esas fueron todas las... Ah, una más. ¿Genera 6500 A, DC o AC? No, eso es así. Perfecto. Así. Está. Si la necesidad es DC, recuerden que equipos de alta corriente en DC no abundan, pero existen. Esas necesidades en DC normalmente están enfocadas a dos tipos de industrias. Uno de ellos son los subterráneos, los trenes, perdón, los metros, los sistemas de metro funcionan con catenaria, en continua, etcétera. Para ello tenemos soluciones también. De hecho, lo hemos presentado en otras ocasiones. Y también tiene aplicación en la Armada, en buques, hay interruptores uh, en continua también, en buques, en barcos grandes. Y entonces ahí también se pueden hacer esas pruebas en continua. Pero lo que estamos hablando hoy es exclusivamente alterna. Perfecto. Eh, sí.
Vamos ya a finalizar el webinar. Muchísimas gracias, Raidel, y muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Nada más para recordarles que tienen ustedes una encuesta aquí al final del webinar, así que por favor si nos ayudan llenando la encuesta, ya que esta nos ayuda a saber qué temas son de interés para ustedes para los siguientes webinars. Además, también pueden de esta manera ustedes pedir una copia de la presentación, del PDF de la presentación. Sin más, yo de mi parte me despido y nos vemos en unas próximas semanas en el siguiente webinar. Muchísimas gracias, Bueno, Raider, por acompañarnos y por preparar este tutorial. gracias Daniela y gracias a la audiencia por participar en este tipo de actividades que constantemente le estamos ofreciendo. Que tengan buen día. Buena tarde a todos y buen fin de semana. Hasta luego.